Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país. Primero que todo, buenas tardes a todas y a todos quienes acompañan esta transmisión. Quiero agradecer al Colegio de Expertos en Prevención de Riesgo por esta invitación, digamos, a esta actividad que desde nuestro punto de vista como programa de ergonomía nos parece muy interesante de poder apoyar. También agradecer a Canal Prevención quien hace la transmisión, así que de nuestra parte, digamos, toda la colaboración como universidad, tanto para el Colegio Experto como también el Canal de Prevención en esto que hacen, ¿cierto?, de aportar a construir una cultura de prevención en el país y también, por lo que vemos, colaborar con los colegas que son integrantes de otros países, ¿cierto?, latinoamericanos. Así que, primero que todo, agradecer eso. Respecto, digamos, de la situación que estamos viviendo, creo que también ha sido una oportunidad interesante para poder establecer lazos, digamos, de colaboración, en este caso con ustedes. También lo hemos hecho con otros, digamos, organismos, universidades y también instituciones. Eh, y acá estamos, afrontando esta situación. La verdad que nos había tocado, yo estoy en el norte de Chile, en Copiapó. Trabajo en la Universidad de Atacama hace un par de años y, digamos, como ciudadano nos había tocado la cuarentena. Hoy entramos en cuarentena justamente, digamos, en realidad ayer a las 10 de la noche, así que estamos ya a la par con gran parte del país que está en esta situación. Así que primero mandar un mensaje de esperanza a la gente que lo está pasando mal y esperar, digamos, que esta situación pase lo más pronto posible. Así que eso es lo que te puedo comentar respecto a eso. Sí, ustedes comenzaron recién con la cuarentena y esperamos que las personas puedan, ¿no es cierto?, respetar esta cuarentena que ayuden al control de la epidemia, este control de la extensión de la epidemia y esperar que sea una cuarentena no larga, sino una cuarentena lo justo y necesario para que tampoco termine complicando la economía de la región. Carlos, te dejamos con tu presentación, el tiempo es tuyo. Al final de la presentación, como ya lo saben los colegas y como lo hemos hecho con todos los seminarios, hay preguntas en primera instancia del público Zoom. Para eso, pues los colegas pueden ir abriendo su micrófono, su cámara para ir interactuando directamente contigo, porque ese es el objetivo, que puedan interactuar directamente con nuestro expositor. Y al final, ¿no es cierto?, siempre hay preguntas del público que los sigue por Facebook Live. Ya hay más de 2000 conectados en Facebook Live. Y en Zoom ya estamos llegando a los 58, 60. Así que a casa llena nuevamente estos seminarios. Así que te damos tu tiempo, Carlos, y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. La verdad es que al final creo también voy a pedir un espacio para mostrar un poco lo que estamos haciendo en el marco de la pandemia, que también como programa hemos tratado de aportar con nuestro grano de arena. Así que ahora me voy a evocar a lo que me pidieron, ¿cierto?, hablar sobre los trastornos musculoesqueléticos. La presentación, digamos, lo que busca es abordarlo desde una perspectiva que busca responder un poco a estas dos preguntas. Respecto a la prevención de los trastornos musculoesqueléticos desde la ergonomía, que es de donde me puedo situar yo, digamos, como profesional de esa disciplina. Cuál es la situación actual en la que se encuentra nuestro país y qué perspectivas hay de transformación. Y aquí un poco, digamos, desde el punto de vista de la ergonomía que desarrollamos en la Universidad de Atacama, nuestro principal foco, digamos, tiene que ver con la transformación del trabajo, digamos, como objeto de la intervención ergonómica. En ese marco, digamos, aparecen, ¿cierto?, estas normativas que todavía uno se puede preguntar, ¿cierto?, si son nuevas normativas. Para muchos, digamos, siguen siéndolo. En parte, digamos, cuando reflexionaba un poco sobre cómo abordar esta presentación, hice algunas preguntas. Mi cuñado es experto en prevención de riesgo, así que también aprovecho de eso. Y me planteaba, bueno, la gente siempre quiere saber un poco cómo se implementa, ¿ya? Ahora, a esta altura yo creo que sería interesante ver un poco los resultados de esa implementación en base, digamos, a información que tuve la oportunidad de recoger en el marco de un estudio que estoy desarrollando junto a otros colegas de la universidad. Bueno, en ese contexto aparecen, ¿cierto?, estas normas sobre la prevención de los trastornos musculoesqueléticos
de extremidades superiores en el año 2012 en el Ministerio de Salud. A mí me tocó ser parte del equipo que elaboró el protocolo. No tuve una participación tan activa en la norma técnica, sí, digamos, más en el protocolo de vigilancia. Y, digamos, en el marco de la guía para la evaluación y control de los riesgos asociados al manejo manual de carga, ¿cierto? Que ya teníamos un documento previo desde el año 2008, esta se actualizó el año 2017, y me tocó ser parte, digamos, como contraparte del Ministerio de Salud, como parte del equipo revisor. Ahora, ¿cuál es el contexto en el cual se deben cumplir estas normativas? ¿Ya? Y eso un poco, digamos, lo que nos invita, lo invita un poco a revisar en los datos que tenemos, ¿ya? De nuestro contexto, digamos, en el ámbito de las enfermedades profesionales, y básicamente estas dos normativas están orientadas a eso, a prevenir los trastornos musculoesqueléticos, ya sea la extremidad superior o los trastornos musculoesqueléticos principalmente vinculados al segmento lumbar, ya que es, digamos, donde se ve más expuesto, digamos, ese segmento producto del manejo manual de carga. Y en ese marco, digamos, la salud del trabajo en Chile tiene, yo diría, francamente, un retraso respecto, digamos, al reconocimiento de las patologías laborales. Si bien yo no voy a abordar esto en profundidad en esta presentación, sí creo que es importante mencionarlo a partir de esa base. Nosotros tenemos un bajo reconocimiento de enfermedades profesionales que está en torno a los 6.000, 7.000 casos por año, con una tasa de denuncias que va por sobre los 40.000 denuncias de enfermedades profesionales al año. Entonces, tenemos una tasa de reconocimiento muy baja, pero particularmente cuando vemos la tendencia, en este caso, desde el año 2012 al 2019, según el último reporte de la Suceso, podemos ver cómo esta, digamos, tasa, digamos, de reconocimiento de la patología como enfermedad profesional, que sería, cierto, la línea verde, se sitúa en torno al 17% e incluso va bajando hasta el 11% en el último tiempo, digamos, ¿ya? Y eso es francamente preocupante, ¿ya? Por otra parte, digamos, vemos que paradojalmente, ¿cierto?, a eso va aumentando, ¿cierto?, el porcentaje de enfermedades comunes, ¿cierto? Hay una tendencia a reconocerlas como comunes. Hay un micrófono abierto y yo... Sí, lo acabo de silenciar. Ah, ya, ok. No me molesta tanto en todo caso, pero creo que le puede molestar a otras personas. En el caso de la patología musculoesquelética en particular, y por eso saco esta imagen del reporte de la Suceso, vemos que el reconocimiento en particular de esta patología, de este grupo de patología, digamos, sin diferenciar, porque los datos públicos por lo menos no diferencian entre segmentos, si son de extremidad superior, o son lumbares, o son de miembro inferior, sino que nos habla del grupo de las musculoesqueléticas, y vemos que el porcentaje de reconocimiento como laboral está en torno al 9% solamente, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres es solamente un 2%, ¿ya? O sea, estamos hablando de que el 98% de los casos de las mujeres son rechazados, ¿ya? Y en el caso de los hombres el 91%, y eso, francamente, es bastante preocupante, más allá que el global de enfermedades del mismo año, por ejemplo, sean las de salud mental y la musculoesquelética quizás las que tienen mayor proporción, pero esa proporción está notablemente subestimada. Reflejo de eso es que en los datos de licencias médicas de FONASA, por ejemplo, esto es del año 2017, vemos que las dos primeras causas de enfermedad profesional en los grupos, digamos, de población trabajadora, es principalmente la patología de salud mental y la osteomuscular. Entonces, saliendo un poco, digamos, del marco de la discusión si la patología es de origen laboral o no es de origen laboral, lo que tenemos como problema de salud pública es que las patologías osteomusculares y la de salud mental son las enfermedades más prevalentes en la población trabajadora, ¿ya? Y eso hay que abordarlo, y es un desafío para la prevención y es un desafío para la ergonomía. Si vemos la encuesta, digamos, de condiciones laborales del 2014, que es la última que se realizó, y uno revisa la pregunta respecto de la acción de prevención en el último mes, ¿cierto? Respecto de lo que podríamos denominar, ¿cierto?, los problemas osteomusculares, según el tamaño de la empresa y el grado de feminización, que tiene que ver con si hay más mujeres, más de un 50% son mujeres, o más de un 50% son hombres, en el caso de masculinizada. Vemos que la tendencia es que mientras más pequeña la empresa, ¿cierto?, hay menos acción de prevención. Y por otra parte, si hay mayor porcentaje de mujeres en la empresa, es aún menor el porcentaje de prevención de los trastornos musculoesqueléticos, ¿ya? Lo cual nos muestra también esta otra arista del problema.
Entonces, el Ministerio de Salud, a través de la modificación que hizo del Decreto Supremo 594 del 2010, ¿ya? A través de este decreto número 4, ¿cierto? Que lo que hizo fue incluir un par de artículos, ¿cierto? Los 110, donde menciona, ¿cierto? Refiere más bien cuáles son los factores de riesgo de extremidad superior, y además menciona, ¿cierto?, que deberán ser evaluados a través de una norma técnica para tal efecto, ¿cierto?, que es la norma técnica que se publicó 2 años después, ¿cierto?, el 2012. Lo que tenía como objetivo en ese momento, digamos, era abordar aquellas patologías de extremidad superior que se conocía podían ser las más prevalentes, sin tener, digamos, un dato fidedigno en realidad sobre la prevalencia de cada una de esas enfermedades, ¿ya? Pero se definieron en el fondo como patologías prioritarias, en este caso la tenosinovitis de Kervine, el dedo en gatillo, el síndrome del manguito rotador, ¿cierto?, que es una patología del hombro, la epicondilitis ya sea medial o lateral en el codo, y el síndrome del túnel carpiano, ¿ya? Esas patologías en el fondo fueron las primeras en ser mencionadas, ¿cierto?, como objeto en este caso de la prevención a través del protocolo de vigilancia de los trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior. No voy a hacer, digamos, un detalle sobre el protocolo, pero grosso modo, digamos, sobre todo para aquellas personas que no son de Chile, ¿cierto?, y que están siguiendo esta transmisión, el protocolo, digamos, tiene 3 vías de entrada, ¿ya? Particularmente, una, y yo creo que la que más se conoce y sobre la cual, digamos, quizás los expertos en prevención están más vinculados, ¿cierto?, es aquella que entra por digamos, la vigilancia de los factores de riesgo, que desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, o si usted quiere, digamos, la aproximación epidemiológica al problema, ¿ya? Tiende, digamos, a abordar la problemática en el momento de la exposición, ¿ya? No es una vigilancia del daño, sino que es una vigilancia que uno podría llamar del ambiente, en este caso, ¿ya? Dado que lo que se busca es identificar cuál es el nivel, digamos, de esos factores de riesgo que podrían provocar la patología osteomuscular de extremidad superior y corregir, ¿ya? En ese marco se establece, ¿cierto?, que debe haber una identificación, ¿cierto?, que es el primer paso dentro de la gestión del riesgo, la identificación y evaluación del riesgo por, digamos, trabajo repetitivo de la extremidad superior, ¿ya? En esa situación, digamos, de evaluación e identificación que se hace a través de la norma técnica y la lista de chequeo que ahí está establecida, que es básicamente la lista de chequeo de la norma ISO 11228-3, lo que busca, digamos, es hacer un tamizaje de las tareas y de los puestos de trabajo en 3 niveles de riesgo que serían el verde, ¿cierto?, el amarillo y el rojo. A partir de eso, gatillar, ¿cierto?, la gestión a través de la empresa, ¿cierto?, con un programa de mejora y control, que lo que debiera tender, ¿cierto?, a disminuir esos niveles de riesgo. Si eso no ocurre, ¿cierto?, tiene que ser reevaluado ese riesgo a los 3 meses en el caso de que las tareas sigan permaneciendo en nivel rojo, ¿cierto?, con la aplicación de esta guía, con esta lista de chequeo del TEMER, y si, digamos, mantiene el nivel de riesgo en amarillo, cuya evaluación, digamos, debe repetirse a los 6 meses, en ambos casos, digamos, si eso no fue capaz de modificarse, en ese periodo tiene que pasar a un control por especialista en ergonomía, ¿cierto?, quien debiera hacer una evaluación más precisa con otras, digamos, metodologías de evaluación, ¿ya? Hacer indicaciones para el rediseño del puesto de trabajo, etc., ¿ya? Eso es por la parte de la vigilancia de los factores de riesgo. En el caso de ser, ¿cierto?, evaluado con nivel de riesgo verde, no queda más que reevaluar en 3 años más, ¿ya? Eso, digamos, lo que nos define el protocolo de vigilancia de los factores de riesgo, particularmente en esa entrada, digamos. Por otra parte, y en menos, digamos, quizás aplicado, y eso voy a reflejarlo con los datos que voy a mostrar más adelante, está, digamos, la entrada a la vigilancia de lo que denominamos, ¿cierto?, la salud de los trabajadores expuestos, ¿ya? Para considerar que un trabajador está expuesto, digamos, y eso no está tan expreso en la norma, y en eso, digamos, quizás de las primeras dificultades que tiene este protocolo, es que no hace una definición muy clara de quién es el trabajador expuesto, si bien dice que tiene que estar en un puesto de trabajo con nivel de riesgo rojo. El Ministerio hace ya varios años llegó a un cierto acuerdo, ¿cierto?, con las mutualidades, estableciendo, digamos, de que los trabajadores que están en nivel de riesgo rojo, con exposición en 2 evaluaciones, digamos, o sea, la primera evaluación y la de los 3 meses,
si no hubo modificación, aparte de hacer la intervención con un especialista en ergonomía, en paralelo los trabajadores debieran ser considerados como expuestos y ser enviados, ¿cierto?, para la vigilancia de la salud, que tiene que realizar, en este caso, la mutualidad o el organismo administrador del seguro para ser más amplio, incluyendo al ISL y la administración delegada. En ese contexto, básicamente lo que, digamos, estos trabajadores que cumplen con esa categoría de expuesto, ingresan por primera vez a un programa de vigilancia y ahí se tienen que aplicar unos cuestionarios de salud que particularmente son, el protocolo menciona 3, pero en la práctica, digamos, son 2 los cuestionarios que se están aplicando, que uno es el cuestionario nórdico de síntomas osteomusculares y el otro es el Quick Dash, que es un cuestionario, digamos, que va a valorar, ¿cierto?, la funcionalidad de la extremidad superior en virtud, digamos, de la exposición laboral a los riesgos, ¿ya? Y en ese marco, digamos, si los trabajadores tienen alterados esos cuestionarios, pasan a una evaluación, debieran pasar a una evaluación médica, y ya entrando en la evaluación médica ingresan a otro camino que hoy día está regulado a través de la Superintendencia de Seguridad Social, que es la calificación médico-legal de la patología osteomuscular de extremidad superior, ¿ya? O sea, ahí ya sale de lo que nosotros denominamos la vigilancia, y entra a otro camino, ¿cierto?, que es la calificación laboral. Por otra parte, existe una vía de entrada que es a través de lo que nosotros denominamos en salud pública la patología o evento centinela, ¿ya? El evento centinela no es más que el diagnóstico médico y calificación laboral de esa patología coincidente con aquellas que están listadas, ¿cierto?, en el protocolo. Las que mencioné anteriormente, ¿cierto?, el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis mediolateral, el síndrome, digamos, la tendinitis, ¿cierto?, del manguito rotador, etc. Cualquiera de esas, digamos, que tenga un diagnóstico y que haya sido calificada como laboral, gatilla de inmediato, ¿cierto?, la vigilancia del ambiente de trabajo, en este caso a través de la aplicación de la lista de chequeo OTP, ¿ya? O sea, no es necesario en el caso, digamos, de que un trabajador sea calificado como ocupacional a través de cualquiera de estos diagnósticos, digamos, si no existía la evaluación previa, digamos, de la vigilancia en ese puesto de trabajo, debe hacerse de manera inmediata, y los trabajadores que resulten expuestos, si es que están, digamos, a nivel de riesgo rojo, también tienen que pasar a la vigilancia de la salud, ¿ya? Eso, grosso modo, muy grosso modo, digamos, el protocolo de vigilancia y la norma técnica asociada a ese protocolo. Por otra parte, ¿cierto?, como mencionamos al inicio, hubo una modificación de la ley en Chile, producto, digamos, bueno, de un proceso, ¿cierto?, de liberación que está muy vinculado con la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde en ese proceso en el cual también me tocó participar, una de las demandas principales de los trabajadores era disminuir, ¿cierto?, el límite que nosotros teníamos, un límite que era bastante aberrante por lo demás, de 50 kilos a el manejo manual de carga en el caso de los hombres, y se redujo, digamos, ese límite a lo que ya tenían países como Perú, Argentina, ¿cierto?, España y América del Norte, ¿cierto?, en torno a los 25 kilos, ¿ya? Salvo Estados Unidos y Canadá, que ellos tienen 23, pero en general, digamos, los países ya hace muchos años habían adoptado particularmente las recomendaciones tanto de la NIOSH, ¿cierto?, en Estados Unidos, como las normas ISO, ¿ya?, y las normas europeas. Entonces, en ese marco se disminuye, ¿cierto?, este límite de 50 kilos a 25, y se incorpora, ¿cierto?, la actualización del decreto 63, que es el reglamento de esta ley, digamos, particularmente del Código del Trabajo, a través de su artículo 211, y se hace explícito, yo diría que es uno de los principales cambios, en que la manipulación manual no es solamente de carga, sino que también ya es expresa de personas, en este caso pacientes, o cualquier tipo de objeto que pese más de 3 kilogramos. Ahora, ¿qué es lo que tiene de nuevo esa norma? ¿Ya? Uno puede decir que tiene de nuevo esa norma y en qué es común con la norma del TEMER, ¿cierto?, que venía del 2012. En particular, ambas normas recogen el modelo que está propuesto por la norma ISO 11228, ¿ya? Ahora, en el caso de la guía de manejo manual de carga, dado que esta se actualizó en el 2017, toma también, y eso fue un acuerdo, digamos, entre el equipo técnico que lo elaboró, ¿cierto?, y ambos ministerios, tanto de salud como del trabajo, toma como referencia el modelo propuesto en la ISO, digamos, en el reporte técnico de la ISO, el 12295, el cual, digamos, es un reporte técnico que recoge toda esta serie de ISO 11228
más la ISO 11226, que corresponde a la postura estática en el trabajo, y desarrolla, ¿cierto?, este modelo que tiene, digamos, un primer nivel que corresponde a las preguntas clave, ¿ya? En el fondo para entrar a evaluar, ¿ya? Un poco corrigiendo esto que tiene el TEMER, que, digamos, en su norma dice que es aplicable a todo contexto, ¿ya? En este caso la ISO, que es posterior a esa norma del ministerio, refiere, ¿cierto?, que hay que priorizar la evaluación a través de, primero, de unas preguntas clave, para saber si están presentes o no estos tipos de riesgos. En este caso, se hacen unas preguntas rápidas para ver si hay manejo manual de carga, ya sea levantamiento y descenso, empuje o arrastre, si hay movimiento repetitivo de la extremidad superior o si hay postura estática en el trabajo, ¿ya? En cualquiera de esos casos, si la respuesta es positiva, pasa a un segundo nivel de evaluación, que sería, digamos, en este caso, digamos, una evaluación rápida o identificación rápida del riesgo, pero lo que tiene como objetivo es identificar dos extremos, ¿ya? Por una parte, que existan condiciones que sean totalmente aceptables, donde si bien, digamos, el riesgo existe, digamos, está en condiciones en las cuales puede ser realizada la actividad sin una mayor consecuencia para la salud del trabajador o trabajadora. Y por otra parte, la otra condición extrema, ¿cierto?, que serían las condiciones críticas, en la cual el riesgo es inaceptable, ¿ya? Por ejemplo, levantar más de 25 kilos, es un riesgo inaceptable hoy, ¿ya? Entonces, esas evaluaciones rápidas que se hacen, digamos, de la presencia de esos riesgos, van a determinar si tiene que ser intervenido de manera inmediata ese puesto de trabajo, o bien, digamos, tiene que pasar a una vigilancia quizás más alejada en el caso de tener condiciones aceptables. Cualquier cosa que se encuentre entre medio de esas dos situaciones extremas, tanto condición aceptable como una condición intolerable, tiene que ser evaluado a través de las normas ISO específicas, ya sea para el manejo manual de carga, empuje, arrastre, transporte de carga, movimiento repetitivo o posturas forzadas. Entonces, eso fue una decisión técnica que se tomó, digamos, el 2017 para actualizar, en este caso, la guía de manejo manual de carga. En el caso chileno, por eso está con rojo ahí, lo único que no se ha tomado es las posturas estáticas, porque es algo que no tenemos regulado, ¿ya? No sé si el ministerio, cuando actualice el TEMER, quizás lo pueda incorporar, ¿ya? Entonces, reflejo de eso, aparece esta tabla número 2 de la guía de manejo manual de carga, en la cual tenemos 4 preguntas, o sea, se elimina la pregunta que no está regulada, en este caso, que es el del trabajo estático, pero está presente las mismas preguntas que hay en la ISO respecto al levantamiento, descenso y transporte, si hay, digamos, empuje o arrastre de un objeto utilizando una o dos manos, si existe manejo manual de paciente o persona, y si existe al menos una tarea repetitiva de extremidad superior con duración total de 1 hora diaria, 1 hora o más diarias, durante un tiempo total de 5 horas a lo menos a la semana, ¿ya? Esa pregunta, en el fondo, que fue un acuerdo entre ambos ministerios, quedó en esta guía del Ministerio del Trabajo, comprometiendo al Ministerio de Salud, cuando se actualice la norma TEMER, incluirla obviamente en la norma TEMER, porque hoy día alguien podría decir, bueno, pero esto no está en la norma TEMER. Bueno, está en la guía de manejo manual de carga y hay un acuerdo entre ambos ministerios, por lo tanto es un criterio totalmente válido aplicar esa pregunta previamente si yo voy a hacer o no la implementación del TEMER en mi empresa, ¿ya? Por otra parte, digamos, siguiendo la línea de la guía de manejo manual de carga, ¿cierto? El árbol de decisión que está escrito en la guía, digamos, que nos lleva además a distintos capítulos, ¿cierto? La definición, lo que tiene que ver con identificación inicial está descrito y avanzada, digamos, en detalle en el capítulo 3 de la guía, que es bastante extensa. Y ahí se ve un ejemplo, digamos, de cómo se sigue este camino, ¿ya? Por ejemplo, si la persona realiza, digamos, un levantamiento de descenso de un objeto de más de 3 kilos, ¿cierto? Tendría que yo hacer la identificación avanzada con las listas de verificación para ver si hay ausencia de riesgo, primero. Si todas las respuestas son sí, ¿cierto? No hay que hacer nada más, ¿cierto? Tendría que reevaluar en 4 años. Y en el caso, digamos, de que haya una condición crítica, ya tendría que hacer una intervención, ¿ya? Y la intervención, de hecho, me orienta a algunos capítulos que hay también dentro de la propia guía, que dan recomendaciones genéricas y también recomendaciones por rubro para hacer algunas intervenciones en el manejo manual de carga. En el caso de que yo tenga condiciones que no son aceptables, pero que en la tabla para determinar la condición crítica yo tenga varias respuestas que son, o sea, todas las respuestas son no, o sea, no hay ninguna condición crítica,
pero el riesgo no es aceptable, es la condición que debe ser evaluada en este caso, ¿ya? Y para eso uno tiene que acudir, ¿cierto?, al capítulo 4 de esa guía, que nos describe, ¿cierto?, cómo es el proceso de evaluación del riesgo en todo este margen que sería, ¿cierto?, en la condición intermedia entre estos riesgos extremos, ¿cierto?, o sea, entre el riesgo intolerable y la condición aceptable. Entonces, en ese plano también se tomaron algunas decisiones a partir, digamos, de la experiencia previa, tanto con el TEMET como con la guía de manejo anual de carga versión 1, en el cual nosotros, si recordamos, digamos, la guía del 2007, esta tenía 4 métodos en particular. De hecho, tenía el método, ¿cierto?, MAC, que sigue estando, ¿cierto?, en nuestra normativa. Estaba también el método, la ecuación de NIOSH, y teníamos el REBA y las tablas de SNUC, ¿cierto?, para el tema del empuje de arrastre de carga. Por lo tanto, desde el punto de vista de la clasificación que hace la propia ISO de las metodologías de evaluación, nosotros pasábamos de inmediato, digamos, con esa guía a evaluaciones de tipo especializada, ¿ya? Quizás la evaluación con el MAC era una evaluación quizás que uno podría denominar inicial, de hecho quedó así en la guía nueva, pero no había, digamos, una discriminación expresa entre los métodos a utilizar. O sea, uno podía aplicar el MAC como también podía ir derecho a aplicar la ecuación de NIOSH, ¿ya? En este caso, lo que hace, digamos, y eso es un mérito, yo diría, del doctor Ignacio Castellucci en la Universidad del Paraíso, con el equipo que trabajó junto a Paulina Hernández, ¿cierto? Y bueno, era un amplio equipo de ergónomos, ¿cierto?, que participaron en la elaboración de esa guía. Se hizo esta propuesta, en el fondo, que lo que permite es una mayor cantidad de posibilidades de poder abordar el problema sin tener que quedar amarrado, en cierta forma, digamos, a un método específico, ¿ya? Pero hizo una mixtura, en este caso, de lo que planteaba la norma ISO a través del reporte técnico, ¿cierto?, del 2014, y establece, en este caso, los métodos de la HCE, ¿cierto?, del Reino Unido, que son el MAC, el método RAP y el VMAC, ¿cierto?, como una metodología de evaluación inicial, entendiendo de que la posibilidad de tener evaluación especializada y realmente bien aplicada por especialistas en ergonomía era de pocas posibilidades, digamos, dada la cantidad de ergónomos que puedan haber disponible para hacer estas evaluaciones, y que las empresas, digamos, puedan también poder implementar este tipo de evaluaciones más especializadas. Entonces se hizo ahí una, digamos, discriminación de niveles, en el sentido de que se dejan métodos de evaluación inicial que pueden ser aplicados por profesionales, expertos en prevención de riesgo u otros profesionales con una formación, ¿cierto?, en el método específico para poder hacer esta primera evaluación del riesgo, ¿ya? En ese caso se establece un punto de corte, y esto todo está en proceso también de que sea a lo mejor reevaluado en el futuro, en el sentido de que se definió en este caso como punto de corte los 6 puntos. O sea, si yo tengo en la evaluación con el MAC, el RAP o el VMAC, ¿cierto?, un resultado, digamos, inferior, en este caso a los 6 puntos, yo no tendría, ¿cierto?, la obligación de tener que hacer una evaluación más especializada, pero sí tendría que a lo mejor hacer una reevaluación posterior. En el caso, digamos, de que exista en la reevaluación un resultado igual o superior a 6, yo tendría que hacer ya una evaluación avanzada, y ahí tendría que entrar, ¿cierto?, un ergónomo que además debiera tener el curso de 40 horas que exige la normativa en estos métodos específicos, ¿ya? O sea, entra un especialista en este caso que además tiene que cumplir un criterio de capacitación. En el caso, digamos, del manejo manual de pacientes, de hecho, no se encontraron métodos de evaluación simple, por lo tanto, quedó supeditado a la evaluación de un especialista. Hay hartas críticas a ese tema, pero uno también tiene que reconocer que es un avance que esté regulado hoy día, algo que en la guía anterior ni siquiera se mencionaba, digamos, que era la evaluación diferenciada, en este caso, del contexto en los hospitales. Entonces, cuando nos referimos a profesional capacitado, nos referimos a expertos en prevención, ¿cierto?, otros profesionales que cumplan además, ¿cierto?, con un curso mínimo de 8 horas, que tiene que ser teórico-práctico, con un 50% de horas prácticas, digamos, incluyendo una evaluación final, y que puede ser impartido por los organismos administradores, las universidades u otro organismo de naturaleza similar. Y en el caso, digamos, el ergónomo que tendría que hacer la evaluación especializada, se hace también por esto, ¿ya? Porque cada método, y en eso quizás parece complejo cuando uno lo mira en una primera oportunidad, pero
es bastante preciso en el sentido de que lo que busca es no desvirtuar las metodologías para hacer la evaluación específica, ¿ya? Que fue un poco lo que quizás ocurrió con el TEMER, en el sentido de que una lista de chequeo se quiso darle más, digamos, alcance del cual tiene, ¿ya? Que la propia ISO define, digamos, ¿ya? Entonces, en ese marco, digamos, hay una serie de condiciones que se deben aplicar, ¿cierto?, para poder hacer una evaluación con estos métodos de evaluación inicial, por ejemplo. Si uno ve una tarea de levantamiento de censo, que esta sea monotarea, si está realizada por una persona y el levantamiento lo hace con 2 manos, bueno, yo podría evaluarlo con el MAC. Pero si la persona hace el levantamiento solamente con una mano, ya me corresponde evaluarlo con el índice de levantamiento. Por lo tanto, no puede ser una evaluación hecha por un profesional, sino que ya tiene que ser por un ergónomo. ¿Ya? Pero hay condiciones, y no son pocas, digamos, en las cuales, por ejemplo, en este caso tenemos una multitarea de una persona, ¿ya? Que hace, digamos, levantamientos con una mano, ¿ya? Que es un tipo de situación en la cual no hay un método específico hoy día que esté diseñado para evaluarlo, ¿ya? Y eso tiene que ser evaluado por un ergónomo. Después voy a mostrar un ejemplo de eso. Otro elemento nuevo, digamos, en esta guía de manejo anual de carga y siguiendo los principios que establece la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el orden de prelación en las medidas de prevención, ¿ya? Y en eso, digamos, se trata de promover, ¿cierto?, de que primero exista la eliminación del riesgo, si no es posible, ¿cierto?, sustituirlo, tomar a medidas ingenieriles o administrativas y finalmente, ¿cierto?, los elementos de protección personal en el caso de que esto pueda ser, digamos, de que puedan aplicarse. En general, digamos, la prevención de los trastornos musculoesqueléticos no tenemos elementos de protección personal, digamos, que estén orientados a prevenir un riesgo en específico, ¿ya? Y aquí también, y eso de mi punto de vista no lo establece la guía, yo creo que es necesario también la participación del ergónomo, sobre todo en las fases de transformación, si hay, digamos, medidas que son del orden que van a hacer, por ejemplo, en este caso, medidas ingenieriles, digamos, deben ser abordadas con un equipo de especialistas, ¿ya? Y en ese sentido también establece un criterio, o sea, y eso para los ergónomos también es un gran avance, el que hoy día la norma establezca al menos un criterio de que el ergónomo debería tener por lo menos un programa de haber cumplido con un programa de formación de diplomado como mínimo, ¿cierto?, ya sea nacional o extranjero, y que además hayan sido capacitados en la guía de manejo manual de carga. Ya, por lo tanto, hace la guía un descreme, ¿cierto?, en distintos niveles para tanto la identificación como la evaluación sobre quiénes pueden hacer esto y qué competencias tienen que tener para eso, ¿ya? Evidentemente, a lo largo de todo ese proceso debe haber una asistencia técnica de los organismos administradores, ¿ya? Pero en particular, tanto identificación inicial como identificación avanzada puede ser llevado a cabo, ¿cierto?, por los departamentos de prevención de riesgo o los expertos en prevención de riesgo y los comités paritarios, y ya entrando, ¿cierto?, a la evaluación del riesgo con los métodos de evaluación inicial, tienen que ser profesionales de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto?, con una capacitación de 8 horas, y en el caso de la evaluación especializada, ya ergónomos con la capacitación específica. Bueno, después de todo eso, ¿cierto?, que es bastante normativa, ¿cierto?, y buenas intenciones, bueno, lo que quiero mostrar ahora un poco, bueno, cuáles han sido los avances de eso, ¿ya? Nosotros estamos preparando hace tiempo, estamos levantando información acá en la universidad, y pronto vamos a hacer una publicación sobre esto, respecto, bueno, de cuáles han sido los avances. Ya recogimos por parte del Ministerio de Salud la información de la fiscalización del protocolo TEMER en los últimos, digamos, por lo menos los últimos 4 años, los últimos 3 años, particularmente desde cuando se implementa el sistema MIDAS, ya que el sistema MIDAS es un sistema, digamos, que se creó dentro del Ministerio de Salud, que corresponde a la modernización de la información de la autoridad sanitaria, ya va mucho más allá del ámbito ocupacional. A mí en particular me tocó trabajar en el proyecto en el cual se creó una aplicación móvil para que los fiscalizadores, ¿cierto?, fueran a aplicar esto a las empresas y en cierta forma se estandarizara aquello que se preguntaba en las empresas, que era un poco la crítica que recibía siempre el ministerio de que no tenía estandarizado el proceso. Bueno, se levantó para varios protocolos, ¿cierto?, este proceso, y sobre esa data, digamos, es que yo me voy a referir ahora un poco de los resultados de la implementación del TEMER, ¿ya? El N, digamos, son 4.578 empresas, ¿ya? Y sobre esa, digamos, a la primera pregunta, que es la pregunta clave, ¿cierto?, para saber si se ha implementado algo, es si han realizado la identificación y evaluación de los factores de riesgo, ya sea repetitividad, postura o fuerza, o sea, básicamente si han aplicado la lista de chequeo,
y en un 68% de los casos, digamos, eso no se ha realizado. Digamos. O sea, eso ya nos da una muy mala señal, digamos, del avance de esta norma que es del 2012, ¿ya? Por otra parte, digamos, si la empresa presenta acciones para la mitigación o eliminación de los riesgos identificados y evaluados, solamente un 15.6% ha referido, digamos, a hacer esta norma, ¿ya? En cada uno de los casos son incumplimientos normativos, por lo tanto, esas empresas en su totalidad, entiendo yo, se las ha iniciado un sumario sanitario en su momento, digamos, ¿ya? A la pregunta si se adoptan las medidas de control ingenieril, por ejemplo, para modificar los puestos de trabajo, solamente un 7.4, digamos, ha tomado ese tipo de medidas. Y respecto de la implementación, digamos, de los controles administrativos, ya sean rotación, pausa, etcétera, solamente un 16.5% nos mostró, ¿cierto?, que existía alguna verificación de que eso efectivamente se estaba realizando, ¿ya? Entonces, cuando nos preguntan, bueno, ¿qué cosas yo tendría que hacer para implementar el protocolo? Yo tendría que tener toda esa respuesta en positivo. ¿Ah? Eso es un poco, digamos, el consejo. Respecto, digamos, en particular de esta pregunta, ¿cierto? Si se había evaluado con la lista de chequeo en este periodo de las 4.578 empresas, vemos ya con números más gruesos, ¿cierto? Que 3.102 empresas no han cumplido con ese aspecto. Por otra parte, de ese mismo grupo, digamos, vemos que en aquellos que han realizado, digamos, digamos, han sido asesorados por el organismo administrador, ¿ya? Incluso dentro de aquellos que han sido asesorados por el organismo administrador, hay 506 empresas que no han implementado esto, ¿ya? Y por otra parte, y eso era un poco más esperable, digamos, que en el gran porcentaje de aquellos que no han sido asesorados por su mutualidad, no hayan implementado también esta normativa, ¿ya? No digo que no fueron asesorados nunca, sino que no fueron asesorados en esta materia en particular en el momento en que se hizo la verificación, en este caso, me imagino yo, por el fiscalizador de la autoridad sanitaria. Para ver, por ejemplo, diferencia, un poco tomándolo de la encuesta, ¿cierto? Si habían diferencia entre empresas feminizadas y masculinizadas, hay una leve, muy leve, digamos, tendencia a que haya un menor nivel de cumplimiento en la identificación y evaluación en aquellas empresas donde hay más mujeres, pero es una diferencia que uno no podría tildar de significativa. Por otra parte, si vemos cómo ha sido, digamos, la implementación de esto, ¿cierto? Estamos hablando solamente del ítem que aquellos respondieron y que era la clave, ¿cierto?, para entrar al protocolo. Si hicieron la identificación y la evaluación, vemos sí que la tendencia a que mientras más pequeña es la empresa, mayor es el porcentaje de incumplimiento de esta norma, ¿ya? O sea, con niveles, digamos, cercanos al 91.4% si es microempresa, si es pequeña un 79.3%, si es mediana ya un 50%, y solamente quebra esa tendencia, digamos, hacia un mayor cumplimiento cuando la empresa es una gran empresa. O sea, del total de las grandes empresas fiscalizadas por esta materia en esos 3 años, el 66.5% sí cumplía al menos este punto. Si vemos, digamos, las acciones para la mitigación y eliminación, se observa la misma tendencia, casi sin diferencia entre la micro y la pequeña empresa, y ya en la mediana se empieza a observar que se incorporan medidas, y en la empresa grande, digamos, la tendencia es un poquito más alta, pero sigue estando por debajo del 50%. Si vemos a modo de resumen, ya lo que tiene que ver con la gestión del riesgo una vez identificado o, digamos, incorporado, ¿cierto?, a estas, digamos, matices, digamos, de evaluación, vemos que también la respuesta, digamos, así gestionan el riesgo, y si le corresponde, ¿cierto?, por la ley de su contratación, incorporarlo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el porcentaje de cumplimiento es bastante bajo, en torno al 24.6%. ¿Ya? Si se realizó capacitación sobre los efectos de la salud que produce la exposición, o sea, ya estamos hablando de una cosa más básica que habitualmente uno pensaría que hay mayor nivel de cumplimiento, también es de un 22%. ¿Ya? La participación del comité paritario en particular, ¿cierto? Se incorpora dentro de su cronograma de actividades de trabajo. La prevención del temer solamente un 18.4%, y si se realizó la difusión del protocolo tanto a los comités paritarios, los sindicatos y los trabajadores con exposición, solamente se cumplen un 24.2%. Y si la empresa informó los resultados de la evaluación, eso ya es aún más bajo. Hay que recordar que no todas las empresas llegan a ese nivel, ¿cierto?, de tener la evaluación. Por lo tanto, estas cosas que son, digamos, de gestión son bastante básicas, vemos que no se están cumpliendo y no se está implementando en la normativa nacional. Pero un punto que yo diría que es más preocupante tiene que ver
en el caso, ¿cierto?, de que efectivamente se identifiquen puestos de trabajo con nivel de riesgo rojo, ¿ya? Donde luego de la revaluación, ¿cierto?, sigan estando expuestos, por lo tanto deben pasar a la vigilancia de la salud. Vemos que primero, digamos, hay un gran porcentaje que no aplica, ¿ya? Y eso refleja lo que, bueno, yo creo que no es una sorpresa para ustedes, de que en muchos casos donde se hace la evaluación de estos riesgos, hay una tendencia fuerte, digamos, a que estén en color verde o en color amarillo, digamos, ¿ya? O sea, escasamente llegan a la evaluación a nivel de riesgo rojo. Quizás en las preguntas y la discusión podemos hablar sobre por qué se da ese fenómeno. Hay información y hoy día evidencia científica de por qué está pasando eso un poco en el país. Pero en estricto rigor, digamos, hay una gran masa de empresas en el fondo que no entran a ese grupo y escasamente, digamos, en el caso de las empresas donde está presente el riesgo, vemos que la tendencia, ¿cierto?, a que la banda roja sea más predominante que la banda verde. O sea, en este caso, de que si bien hay una identificación, hay una doble identificación de nivel de riesgo, el puesto o la tarea está en nivel de riesgo rojo, por lo tanto los trabajadores efectivamente cumplen con el criterio de exposición, estos trabajadores no pasan a la vigilancia de la salud. Entonces, yendo a SN, que es bastante más pequeño, de estos 4.000 y tantos, ¿cierto?, se reduce a 522 empresas donde se detectó esta situación, vemos que no se cumple en el 78% de los casos donde efectivamente los trabajadores tienen exposición, ¿ya? Entonces, eso, digamos, es algo bastante crítico, diría yo, desde el punto de vista de la gestión de la implementación, porque no es solamente que se está quedando atrás la identificación y evaluación, sino que una vez identificado y evaluado, los trabajadores con exposición no están siendo derivados, en este caso, para la evaluación de salud que corresponde, ¿cierto?, a las pruebas de tamizaje a través de la encuesta para ver si tienen una patología que pueda ser evaluada, ¿cierto?, a través de un médico en el caso de tener sintomatología positiva o disfuncionalidad. Y esto claramente sigue la misma tendencia que vimos anteriormente, o sea, en la medida que la empresa es más pequeña, el porcentaje en el cual no se cumple con este criterio, ¿cierto?, de enviar a la vigilancia de la salud a los trabajadores que están expuestos, se da más en la micro y en la pequeña empresa, digamos, pero sigue siendo niveles muy, muy elevados. Esto debería ser 100% derivado y tenemos 70% en el caso de la mediana y 65.8% en el caso de las grandes empresas que entraron dentro de este pool de evaluación, que no derivaron a los trabajadores aún estando expuestos, ¿ya? Y como final, ¿cierto?, vemos la distribución según rama de actividad económica, ¿ya? También llama la atención de que falta asesoría por parte de los administradores en todas las ramas, digamos. Hay por lo menos, digamos, de lo que se pudo constatar en estos datos del Ministerio de Salud, es que solamente en un 36.2% de las empresas fiscalizadas con este riesgo presente existía una asesoría previa del organismo administrador en esta materia, ¿ya? Lo cual debe llamarnos, ¿cierto?, a reaccionar. Ahora, ¿qué sucede con el manejo manual de carga? Es, yo diría, una caja aún más negra, por lo menos algo se avanzó en datos en el Ministerio de Salud, pero en el caso del manejo manual de carga hay datos, pero hay muy poca fiscalización aún, ¿ya? Aquí el Ministerio del Trabajo a mí me facilitó esta información, digamos, a partir, digamos, de sus datos en el Departamento de Estudio, y vemos que la fiscalización de 2018 de esta materia fueron de 159, el 2019 fueron 121, y el 2020 hasta lo que se alcanzó, que fue en marzo, cuando yo recibí, o sea, la información en febrero, la recibí en marzo, y digamos, solamente habían 7 fiscalizaciones. Yo me imagino, obviamente, el foco del 2020 ni siquiera va a entrar en el estudio, porque evidentemente que los organismos están dedicados a otra cosa producto de la pandemia, pero sí hay que considerar que no más de, o sea, no alcanzamos las 300 fiscalizaciones en esta área, y por el lado de salud había muy pocas. Yo ni siquiera las quise poner en el gráfico porque eran menos de 50. Entonces, si uno tiene a nivel país que la guía se ha fiscalizado menos de 300 veces, digamos, a nivel nacional, en los últimos 2 años, evidentemente que es muy difícil que esto esté reflejando resultados en las empresas, más allá de que uno sí ha podido constatar, yo al menos desde la universidad, de que existe inquietud por parte de los expertos de prevención y por parte de la empresa de cómo implementar esta norma, ¿ya? Pero desde el punto de vista al menos del control de eso, por los organismos reguladores, es bastante escaso. Ahora, dentro de las materias que más frecuentemente fueron, digamos, identificadas como sin cumplimiento, digamos, tenía que ver con operar carga superior a los 25, o sea, no respetar el límite que establece la ley, ¿cierto? No evaluar los riesgos derivados del manejo anual de carga, no capacitar a los trabajadores, no contar con programas de formación e instrucción satisfactorio,
no disponer de medios adecuados a fin de evitar la manipulación manual de carga, ¿cierto? Y no incorporar dentro del reglamento las obligaciones y prohibiciones del manejo manual de carga. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, bueno, entonces, ¿quién y cómo va a ser la intervención? ¿Ah? Porque aquí tenemos una serie de datos que nos muestran que las normas, si bien están presentes, es poca la implementación que se ha realizado y, digamos, qué competencias deberían tener las personas para poder realizar esa implementación de esta normativa, desde el punto de vista de la aproximación ergonómica, particularmente de la ergonomía de la actividad. Muchas de las disfunciones que se producen en las empresas y en los departamentos, ¿cierto?, en los centros de trabajo, tienen que ver con una falta de comprensión también de aquellos quienes nos dedicamos, ¿cierto?, a la seguridad y salud en el trabajo, efectivamente, bueno, de cuál es la actividad de trabajo. A veces nos centramos mucho, digamos, en estas normas que son prescriptivas, ¿cierto?, y que buscan comparar, ¿cierto?, una regla específica con una condición dada, pero no alcanzamos a tener una comprensión real de la actividad que ahí se realice, y para eso es importante tener, ¿cierto?, presente que la actividad real es muy diferente a aquella de la cual puede estar prescrita. Y por otra parte, ¿cierto?, existe esta dimensión personal de la actividad de las personas que está vinculada, ¿cierto?, a su conocimiento sobre la tarea, sobre la actividad, a cómo, ¿cierto?, ellos desarrollan también estrategias para poder realizar esa actividad. Ahí tenemos tres casos, ¿cierto?, un operador, ¿cierto?, en la minería, que le toca ver, ¿cierto?, este era un operador de CX, ¿cierto?, que tenía que ir revisando, ¿cierto?, cada una de las válvulas, ¿cierto?, si están agripadas y soltándola, evidentemente que terminaba al fin de la jornada muchas veces, ¿cierto?, con dolor de extremidad superior, los hombros y la espalda. Ya aquí tenemos otro caso de una dentista, ¿cierto?, que hace su tratamiento de la atención primaria, y el caso de un croupier de un casino. ¿Por qué muestro estos tres casos? Porque probablemente si yo aplico la norma TEMER o también la de manejo manual de carga, en ninguno de estos casos voy a encontrar, por ejemplo, un nivel de riesgo rojo para cada una de esas listas de chequeo, y probablemente sí voy a tener al menos quejas de problemas osteomusculares, ¿ya? Y eso tiene que ver con las limitaciones que también tiene la normativa, o sea, más allá de la falta de implementación, también hay limitaciones que tiene la aproximación a través de la lista de chequeo. Hay que considerar que la intervención ergonómica en las empresas todavía sigue siendo muy escasa, y que habitualmente cuando se presentan responden a una demanda que tiene que ver con un problema ligado al trabajo. Lo más frecuente es que sea con problemas, ¿cierto?, en este caso de cumplir una normativa o el falta de cumplimiento de una normativa, y gradualmente sobre aspectos que tienen que ver con la organización del trabajo, la gestión de la producción o la formación, que son aquellos elementos que uno diría como ergónomo están a la base de la exposición. Muchas veces nos centramos en, bueno, en cuál es el nivel de riesgo, pero no vemos cómo se organiza el trabajo y por qué está, digamos, la persona expuesta a ese nivel. Muchas veces tiene que ver con los dispositivos técnicos, pero también con la forma en la cual se está organizando el trabajo, ¿ya? Y por eso es que lo que buscamos desde la ergonomía de la actividad, ¿cierto?, para generar esta intervención, es primero comprender la actividad de trabajo en su dimensión física, social y mental, para poder, digamos, llegar a una transformación. Para eso se sigue un proceso. Ya, esto es lo que nosotros enseñamos en el Diplomado de Ergonomía en la Universidad de Atacama, ¿cierto? Cómo se va desarrollando el proceso de intervención ergonómica a partir del análisis de la demanda de la empresa, ¿cierto? Cómo funciona, las situaciones críticas, y, digamos, se llega a un prediagnóstico para después hacer los proyectos de intervención. Y en muchos casos, digamos, en este proceso de comprensión de la actividad, se requiere además profundizar sobre algún problema en particular, y también puede ser necesario quizás para convencer a aquellos actores decisionales de la empresa, que son finalmente quienes van a permitir que se haga la transformación, en este caso la gerencia o los encargados de producción, etc. Pongo este ejemplo, digamos, de los trabajadores de un matadero en el sur, porque nos tocó como universidad ir a hacer una asistencia técnica el año pasado a, digamos, una faenadora. En particular tenían el tema de que, bueno, habían hecho las evaluaciones, pero no tenían evaluación, digamos, del manejo manual de carga. Están muy por sobre el límite, ya están, un cuarto de vacuno pesa fácilmente 65 kilos como mínimo, ¿ya? Y no había, digamos, si uno sigue, evidentemente en una condición crítica, pero en el fondo no había una acción por parte de los empleadores, y lo que se buscaba, bueno, era tener un argumento más profundo para poder hacer un cambio, digamos, en esa representación. Se hizo la evaluación, no se hizo con los métodos que establece la guía, porque no eran posibles de aplicar, dado, digamos, la magnitud de lo que ahí se realizaba y cómo se realizaba. Se hizo un análisis cinemático del momento de fuerza lumbar, a partir, digamos, del uso de unos software,
tanto para analizar videos como para después hacer, digamos, los cálculos de momento de fuerza y particularmente la compresión de los discos intervertebrales en los niveles lumbares bajos. Bueno, y salió lo que era evidente, o sea, que iban a estar por sobre el límite de los 3.400 newton de compresión del disco intervertebral, digamos, tanto cuando manipulaban los cuartos de vacuna anterior o posterior, los corderos, ¿ya? Y en el caso de las cabezas, las menudencias, era el único lado donde era menos, digamos, estaba por debajo del límite, lo que no significaba que no tenían riesgo en su manipulación. Hubo otras mediciones de la carga de trabajo físico, etcétera. Bueno, aquí llevó a eso a que la empresa finalmente, no por la evaluación especializada, sino que por el proceso que se hizo en conjunto con ellos, hiciera una transformación de todo lo que era, digamos, al menos la línea para hacer digamos, la carga de los camiones en la faenadora. Entonces, para ir cerrando un poco, digamos, la presentación, que ya creo que me extendí bastante, esto lo publicamos con Nela Marchetti y Gabriel Portal cuando estábamos en el Ministerio de Salud, en la Jornada de Salud Pública, un poco este esquema para mostrar que cuando hablamos de estas normas, tanto del TEMER como de, yo diría también el manejo manual de carga, independiente que no tiene un protocolo de vigilancia específico el tema lumbar, hay que tener claro sobre desde qué, digamos, paradigma nos estamos situando en este caso, ¿ya? Tanto la norma TEMER, ¿cierto?, como la guía de manejo manual de carga, lo que tienen es una orientación más bien de política pública, de poder, digamos, llegar a la mayor cantidad de población posiblemente expuesta, ¿cierto? Y en este caso, en el TEMER, hacer una identificación y cuantificación del riesgo, y por otro lado, ¿cierto?, ver la identificación del daño en etapa preclínica, que sería lo que se hace con los cuestionarios de salud. Por eso es que es tan importante que los trabajadores pasen a la encuesta una vez que cumplen con los criterios de disposición. Y con eso, digamos, tener información para que se tomen decisiones que se toman, que son decisiones políticas para la intervención y el control, que se hacen en un nivel micro en la empresa, y que está a lo mejor reglamentada, ya sea por la guía o por los propios reglamentos como el 594 o el decreto 63 en el caso del manejo anual de carga, ¿ya? Y que nos orientan, ¿cierto?, a hacer la intervención a este nivel micro que es la empresa, ¿ya? Pero por otra parte también, y que es el nivel donde se sitúa la intervención ergonómica. Pero por otro lado tiene que haber acciones que son macro y que son de políticas públicas y que deben, digamos, ser conducidas con esos fines, tanto los planes de fiscalización como la actualización de la normativa de su regulación, la referencia técnica que hace el Instituto de Salud Pública y lo que hacemos en las universidades, ¿cierto?, a través de la investigación. Entonces, como síntesis, para poder hacer estas transformaciones, lo que se necesita es tener una comprensión del trabajo, y para eso hay que tener competencias para analizar el trabajo, identificar estos determinantes que están a la base de la exposición, y competencias también para poder encontrar e implantar las soluciones de forma participativa en la empresa, si no, de lo contrario, nos quedamos con todos los colores que nos ofrece la lista de chequeo, pero no hay un cambio real, ya que un poco lo que refleja hoy día, incluso en las empresas que han evaluado los riesgos, de que no había un gran avance en la implementación de medidas. Ya con eso finalizo la presentación. Ahí está nuestra página web. Quiero quizás más adelante mostrarle un poco en lo que estamos y referirme a lo que tiene que ver con el tema de la pandemia. Así que eso, me pasé harto, pero... No, súper, súper, es parte de lo que queremos, es parte de lo que queremos, hemos ido colocando como objetivo, Carlos, de ir haciendo conocimiento circular, conocimiento interdisciplinario, donde los especialistas tengan un espacio serio, fraterno y empático, para que podamos conversar y poder intercambiar opiniones, ¿ya? Y yo creo que una de las cosas que más nos falta en la academia, Carlos, es justamente debatir, debatir no tan solo desde el punto de vista de la investigación científica, del paper, ¿no es cierto?, sino también de cómo incorporamos a distintos profesionales, trabajadores, personas comunes y corrientes, de lo que está pasando acá. Nosotros lo hemos dicho hace rato, ¿ah? Los datos, más allá de la tasa de siniestralidad, que para mí es bastante compleja por lo demás. Los datos que tenemos en salud ocupacional son pésimos, ¿ah? Y no tan solo en el tema de los trastornos musculoesqueléticos, sino también en toda la esfera de la salud ocupacional. Los datos son súper, súper complejos y es un tema que lamentablemente no hemos querido afrontar como país y como tú bien señalabas, esto es un desafío de la política pública y cuando el colegio ha hecho esto, cuando el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgo participa en todas estas reuniones técnicas, algunos dicen, oye, pero ¿por qué se mezclan con los políticos? Bueno, si no es que los mezclemos, ya esto responde
a políticas públicas, responde a trazados puros. Recordar a los colegas que el rol del experto en prevención de riesgos ni siquiera está en el código del trabajo, el rol del experto está en el código sanitario, es el código sanitario el que define qué es el profesional de la prevención de riesgos. ¿Y eso por qué lo hace? Porque la seguridad y salud ocupacional es parte de la política pública de salud en Chile, ¿ya? Entonces eso también hay que tenerlo claro. Carlos, desde redes sociales tenemos un montón de preguntas. Voy a hacer dos o tres mientras nuestros amigos de Zoom nos empiezan a preguntar. Recordar a nuestros amigos de Zoom que yo le voy dando la palabra y Margarita quiere hacer un comentario, Oscar Rifo, para que vayan dando sus micrófonos y habilitando sus cámaras y puedan preguntar directamente a Carlos. Desde redes sociales nos preguntan lo siguiente. Al mirar los gráficos que tú nos presentas, Carlos, existe al parecer una gran problemática en la micropyme, en la pyme, en la pequeña, mediana empresa, donde por lo demás, en muchas de ellas no existen departamentos de prevención de riesgo y la fiscalización, por lo que se muestra también en las gráficas, es relativamente baja. Entonces, ¿cómo enfrentamos el problema? Nos preguntan desde redes sociales. Bueno, yo creo que en esa pregunta estamos varios, ¿no? De hecho, en particular en mi caso, yo presenté un proyecto de investigación, ahora estoy esperando su aprobación acá en la universidad, pero estamos trabajando en conjunto con el ISL a nivel local, acá en Atacama, digamos, en quizás, digamos, hacer un tipo de investigación acción, por lo tanto, implica la intervención para tener un modelo para aproximarse. Pero es cierto que en el caso de las microempresas es una complejidad que no es menor para cualquier tipo de riesgo. O sea, las estructuras de participación son casi inexistentes, personal, digamos, capacitado para hacer evaluaciones es menos, digamos, posible. Y quizás desde el punto de vista de la guía de manejo manual de carga se intentó, al menos teóricamente, porque no sabemos cómo se va a comportar, tendríamos que tener datos. Esta metodología que incluso no viene solamente de una idea acá en Chile, o sea, el hecho de recoger el modelo de la ISO y del reporte técnico del 2014, en el cual hace este descrema a través de las preguntas que son, digamos, de condición crítica o condición aceptable, lo que busca es que la persona que aplica esa lista de chequeo no sea necesariamente un profesional de la prevención y un experto, digamos. Ahora, eso en el papel. A mí me ha tocado hacer mucha capacitación de esto y lo cierto es que incluso, digamos, en profesionales, ya sea, me ha tocado formar kinesiólogos, pero también me ha tocado formar expertos en prevención de riesgo, hay varias preguntas o criterios que muchas veces quedan un poco, digamos, difícil de comprender a la primera, por decirlo de algún modo. ¿Ya? Por lo tanto, el pensar en que eso tenga quizás una aplicación fácil en la microempresa es muy poco probable. Y sí es un desafío. O sea, yo creo que las políticas públicas donde menos llegan es a la microempresa. Ahora, yo sí quiero relevar en este caso, ya no trabajo ahí, pero quiero relevar el trabajo del Ministerio de Salud con este sistema, digamos, de levantar la información, porque antes tampoco había información de qué pasaba en la microempresa respecto a la fiscalización a ese nivel de detalle, ¿ya? Y eso solamente hace reflejar que el problema es grande, ¿ya? Pero ahora se supone que ese era el objetivo de construir un sistema, más que, digamos, una lista de chequeos, fuera, digamos, un sistema de información que permita, digamos, esa dinámica de poder ajustar, pero evidentemente que es un desafío. Yo sé que también Ignacio Castellucci, la U de Valpo, que también participó o sea, fue el autor de la guía de manejo manual de carga, hizo un estudio con la Mutual sobre el tema del temer en las microempresas, a través de ergonomía participativa, tuvieron resultados, digamos, favorables, pero es cómo llegas tú a la masa, eso es lo complejo. Porque hacer intervenciones, digamos, quizás a través de formación en ergonomía, intervención en acción, probablemente es posible, pero cómo hacer eso sustentable para un gran número de empresas que desconocen incluso de los derechos laborales o de los beneficios, por este caso, en el caso del empleador que cotiza, ¿cierto? De qué es lo que le puede entregar una mutualidad en ese sentido. Entonces ahí donde está una pregunta que no ha sido resuelta, y yo diría que tampoco ha sido resuelta. Yo al menos conozco la experiencia de Canadá por lo menos, y sé que no, y de Francia,
y sé que no es un lugar donde lleguen con tanta facilidad tampoco, o sea, es un desafío que está más vinculado al fenómeno del empleo, en el fondo, y a esta atomización que hay en las cadenas productivas. Así es, la informalidad lo ha pegado duro, ¿ah? Y yo reconozco que ahí el ministro de Economía, la ministra de Trabajo y el ministro Briones han ido recogiendo el guante de lo que nosotros como colegio de expertos hemos planteado sobre el impacto de la informalidad en la siniestralidad laboral. A lo menos ahora ya lo dicen en prensa y han reconocido que hemos tenido razón en una propuesta pública que hemos hecho hace mucho tiempo para que formalicemos más el empleo, ¿ah? Y Claro. acá, Carlos, hay que tener un brazo armado, y el brazo armado tiene que ser Corfo y Cercotec. Si Corfo y Cercotec no destinan presupuesto, a lo menos un presupuesto formal, para ir en cooperación técnica en materia de seguridad y de salud laboral a las empresas, a las microempresas y medianas empresas, vamos a tener complicaciones. Margarita Olmeo, desde la sexta región de nuestro país, los quiere hacer un comentario, les quiere hacer una pregunta, así que tiene su micrófono abierto, Margarita. Hola, hola a todos. Sí, mira, Carlos, yo trabajo acá en la sexta región en el área agrícola y claro, estos dos protocolos, el TEMER y el manejo manual de carga, si bien es cierto, la gente del campo utiliza mucho su cuerpo para todas sus labores, en las áreas o en las tareas donde más, por ejemplo, hay trabajo con manejo manual de carga, manejo manual de carga, son tareas por un corto periodo. Entonces yo he tratado de evaluar estas tareas, pero como son periodos cortos de menos de un mes y medio, 2 meses como máximo, no tengo cómo llevarlo a unas estadísticas durante el año como para poder que la mutual o la mutualidad evalúe a estas personas y poder hacer algo específico. Además, a eso también se suma el hecho de que la gente en esta área, cuando va a trabajar en estas labores, trata de hacerlo lo más rápido posible porque es un sistema de trabajo a trato, cosa que ellos deciden y prefieren de alguna forma sacarse la mugre este mes y medio, estos 2 meses, y después sobarse, así literalmente, porque el ganar plata en estas labores depende prácticamente de su cuerpo, ¿te fijas? Y el TEMER yo he tratado de evaluarlo en el periodo de cosecha y de poda, y claramente no tengo resultados como para indicarle a la gente que antes de iniciar las labores haga al menos 3 minutos de ejercicio de calentamiento muscular y para evitar las dolencias musculoesqueléticas de manos y muñecas después. No sé, ¿qué me puedes decir tú con respecto a eso? ¿Cómo puedo de O alguna sea, forma se pueden salvar? decir muchas cosas, porque en realidad, de hecho, nosotros publicamos un artículo hace poco sobre la experiencia, digamos, a partir de formaciones sindicales que hicimos hace un par de años, y donde lo que reflejaban estas formaciones era un determinante común que justamente es la forma en cómo se estructuran los salarios. Y me parece súper interesante que plantee este comentario, al menos en este foro, porque muchas veces los profesionales que nos dedicamos al ámbito de la salud del trabajo, ya sean expertos en prevención de riesgo, porque vienen de la ingeniería o profesionales de la salud, como en mi caso, tenemos una tendencia, ¿cierto?, a ver el riesgo como una cosa que fuera, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Como que no tuviera una relación sistémica con otros elementos del contexto de trabajo. Y quizás un elemento que determina fuertemente hoy día cómo se generan las exposiciones en el ámbito, digamos, de los trastornos musculoesqueléticos en Chile tiene que ver con el trabajo a trato. Tiene que ver con el trabajo pagado por bono, que en muchos países está prohibido. O sea, digamos, a nosotros en particular, cuando hicimos el magíster, Pamela Astudillo, que es académica del departamento también y es la directora del programa, hizo su estudio en el ámbito, digamos, de la agroindustria, digamos, agroalimentaria en realidad. Y lo cierto es que, claro, para las personas que viven en otros contextos sociales, esto es como una cosa superada, el pago a la pieza, digamos, ¿ya?
Pero en el contexto latinoamericano, independiente de los avances que ha tenido el país, estamos muy atrás. Entonces, cada vez que intentemos reducir, por ejemplo, la exposición a los trastornos musculoesqueléticos, si tenemos este contexto donde hay una, digamos, intensificación del trabajo, porque es un trabajo manual y además pagado a trato, es muy difícil que uno pueda reducir los niveles de exposición a un nivel aceptable. Porque lamentablemente se da la situación en la cual tanto el trabajador como el empleador se ven en una situación de conveniencia respecto, digamos, de la productividad. En uno para la empresa, en el otro para su propio bolsillo, que en este caso es su salario, ¿ya? Y eso genera un dilema para la prevención, porque en el fondo quedan realmente en el medio en cuanto a poder conducir efectivamente, porque quizá uno podría decir, bueno, si yo ya hice lo que era posible hacer, a lo mejor mecánicamente, modificar la altura del puesto de trabajo para que las zonas de alcance sean las adecuadas para las personas, incorporar elementos de ayudas técnicas que permitan reducir si es que había que aplicar fuerza, qué sé yo. Pero yo no puedo bajar la cadencia porque en el fondo se está pagando a trato. No se puede hacer mucho más, po. Y ahí hay una limitación que no la refleja necesariamente la lista de chequeo o la evaluación que se hace a través de esta aproximación. Porque de hecho, a lo mejor la misma lista de chequeo del MinSal te dice los factores adicionales que además ni siquiera puntean para el riesgo, en la norma chilena, porque en la norma ISO sí lo hacen. Bueno, ¿cómo está reflejando en este caso el sistema de trabajo el que existe esta exposición a riesgo? Entonces, si no tenemos eso, además, con poca fortuna se va a poder, digamos, modificar, en este caso, un tema que es más estructural. Ahora, eso no significa que no se pueda hacer nada, ¿ya? La intervención ergonómica en ese sentido es compleja, y si sigue persistiendo esto en rojo, tiene que ir un ergónomo, pero tiene que buscar estrategias al ergónomo para poder llevar a que existan cambios. En una primera etapa a lo mejor no se va a eliminar un bono productivo individual, que muchas veces además eso es lo que pasa en la agricultura o la agroindustria, que además el bono individual ni siquiera es un bono colectivo. Entonces cada uno trabaja por su salario. Entonces, hay que conformarse a veces con pequeños avances que después permiten preparar un contexto para un cambio mejor. Nosotros tuvimos mucho intercambio con la gente de la salmonera hace varios años, digamos, sobre estos aspectos, y algo han avanzado, por ejemplo, en ir eliminando, no digo que todas, porque nada es, digamos, homogéneo, pero se ha avanzado mucho, por ejemplo, en eliminar los bonos individuales, por ejemplo, cosa que uno en la industria, particularmente agrícola, lo ve quizás más frecuente, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, es lo que va a permitir cambiar, pero son cosas complejas, no estamos hablando de situaciones fáciles o porque salgan rojas en una norma se van a cambiar, digamos. Sí, eso no es un Ahora, problema. Por lo disculpa, ahora mismo tampoco se pueden medir tanto. volviendo un poco al tema de la estacionalidad, que es otro fenómeno, aparte, digamos, de la forma de pago, quizás lo que se puede hacer como estrategia, lo que al menos hemos visto nosotros que ha resultado en estos sectores, tanto en Chile como en otros países, digamos, es hacer la evaluación en una temporada pensando en la temporada siguiente, en el fondo. O sea, anticiparse a partir de los datos que previamente yo ya recogí, porque a lo mejor va a cambiar incluso las personas, pero la condición de trabajo y el contexto no va a cambiar mucho, a menos que yo en ese periodo tenga una incidencia. Y quizás ahí donde los, digamos, expertos en prevención quizás pueden incidir más con el encargado de producción, ¿cierto? La gente que trabaje en el ámbito de la producción agrícola para ver estrategias que permitan a lo mejor reducir, pero en ningún caso se va a poder eliminar ese riesgo si la condición de base es el trabajo a trato. Sí, sin duda. Tenemos un problema ahí, Carlos, que es súper complejo, porque el Código del Trabajo permite estas formas de Claro. contratación y permite los incentivos personales por solo los incentivos colectivos, y eso hace que un trabajador termine exponiendo a veces innecesariamente su cuerpo, su estructura fisiológica, en torno a conseguir una mejor remuneración. ¿Ya? Y eso es una realidad que tenemos no solo en la agroindustria, también lo tenemos en la construcción, con los famosos tratos en la construcción, en el industria del montaje, en el tema de los choferes de taxi colectivo, la locomoción colectiva, etcétera. Mira, Valesca Reyes desde el norte grande nos quiere hacer una pregunta.
Marta, tiene tu micrófono abierto, puedes consultar. Sí, hola, buenas noches. Se acordó Arica, Arica. Vale. Cerca. Bueno, mi consulta es que si en algún momento va a haber alguna especie de protocolo o norma técnica respecto a la ergonomía participativa, que también estaba leyendo y justamente lo que usted mostró era un ejemplo de lo que se hizo en una empresa acá en Chile, si mal no me equivoco. También vi un reporte de España y lo encontré de verdad súper bueno y tiene en realidad relación con todo. Al final depende mucho de los factores organizacionales y también de los psicosociales para poder ver si podemos minimizar, ¿cierto?, los riesgos que se pueden generar en el tema. Sí, mira, yo respecto de eso también quiero plantear que hay límites a lo que se puede protocolizar normal. Ya de hecho, cuando uno está, quizás hoy día una de las falencias que tenemos es en que no llevamos al contexto lo que sacamos, ¿ya? Y soy autocrítico también porque me tocó trabajar en el Ministerio de Salud. Y creo que el exceso de protocolos, digamos, de cómo hacer también limita el hacer, ¿ya? Entonces ahí hay una expertise que es importante y que es de la especialidad, o sea, es de los expertos en prevención y es de los ergónomos, en realidad, desarrollar las estrategias que permitan, digamos, hacer participativas las intervenciones. En mi caso particular, a mí, no, a ver, hay una diferenciación de escuelas, si uno quiere, ¿ya? Pero nosotros, desde la ergonomía de intervención, desde el análisis de la actividad, la ergonomía siempre es participativa por definición, porque es un proceso de construcción social, ¿ya? Pero eso tiene que ver con el enfoque de ergonomía que, digamos, en el cual yo me formé, que es, digamos, el enfoque francófono. Ahora, sin embargo, desde el punto de vista de los factores humanos, que otra escuela de ergonomía, quizás la más predominante en Chile, digamos, también existe una aproximación participativa, que es lo que han denominado, ¿cierto?, el Participatory Ergonomics, ya donde muchas veces se crean estos grupos ergo, a los cuales se les capacita, y, digamos, se hace algún proceso de intervención que permite generar cambios que sean más sustentables. Evidentemente que lo que hay a la base, y eso quizás es un poco más teórico de explicarlo, digamos, respondiendo a la pregunta, pero creo que es importante consignarlo, es que lo que es muy relevante en esto es que nosotros que trabajamos en salud ocupacional, sean expertos en prevención, sean ergónomos, higienistas, es importante alejarse de la noción de experto para poder entender lo que está pasando en el trabajo. O sea, de que uno deje de lado esto de que, bueno, los riesgos higiénicos o los riesgos, qué sé yo, biomecánicos o fisiológicos, que yo para mí a lo mejor es evidente cuando lo estoy observando, y concentrarme un poco más en aquello que la persona que es experta en su actividad, que es el trabajador o la trabajadora, o el capataz que también tiene, digamos, la información sobre lo que se hace ahí, porque además tiene un recorrido profesional que viene desde la base, ¿cierto? Y va llegando a comprender también más cómo se organiza el trabajo por la producción. Es comprender en el fondo que como actores dentro de este sistema, y que habitualmente somos actores externos a ese sistema, debemos tener una comprensión sobre los conocimientos que tienen cada uno de ellos sobre esa problemática. Y a partir de eso, digamos, poder ir filtrando quizás los elementos que son posibles de cambiar, y irlos proponiendo en la medida, digamos, de que ese contexto lo va permitiendo. Entonces, eso que requiere de competencia, porque se enseña, digamos, ese proceso, es muy difícil de protocolizarlo. O sea, yo puedo hacer una guía y de hecho existen, digamos, de ergonomía participativa y los pasos para, qué sé yo, llegar a una intervención quizás. Pero si no he sido entrenado en cómo desarrollar esas competencias, es muy difícil que yo pueda llevar eso de una manera sustentable. Y lo que ha ocurrido en términos genéricos con los grupos ergo, los grupos de ergonomía participativa, es que tienen un efecto positivo, sobre todo, digamos, en los niveles de modificaciones que son más simples. Por ejemplo, dispositivos técnicos a lo mejor de bajo costo, quizás el consensuar algún tipo de pausa o rotación, ese tipo de cosas tiene efectos bastante positivos, pero cuando ya es más complejo y requiere, por ejemplo, la participación de actores decisionales que son importantes en la empresa, como el jefe de producción, por ejemplo, se hace más complejo. Entonces, eso, digamos, hay mucha información sobre la efectividad o no de la ergonomía participativa, y es un debate que no ha sido terminado, ¿eh? Yo diría que en el fondo, o sea, como en resumen, el enfoque participativo sin duda que es importante,
pero yo diría que aún más importante que el enfoque participativo es alejarse de esa noción de experto, o sea, permitir que el otro explique aquello que es lo que está viviendo en el fondo, ¿ah? En el trabajo. Que eso es lo que me da la herramienta para poder conducir una intervención. Exacto, que seamos más humanos. Se nos olvida que trabajamos con personas, que trabajamos con seres humanos y que debemos tener una mirada mucho más cercana, mucho más empática, para salir un poco del concepto del super experto, del super ingeniero, del super ergónomo, sino sentarlo a conversar con las personas. Fíjate en esto, colega. Camila Castro los comenta desde Facebook Live. Hoy 9.950 personas han visto hasta el momento, Carlos, una tremenda audiencia. Dice, muchos trabajadores deben jubilarse antes debido a que el cuerpo no da más a nivel ocio. A más de 50 años, los más de 50 años, perdón, resienten demasiado su cuerpo con fuertes dolores que les impide trabajar. Fíjate, este es un dato, ¿ah? Muchas de las personas que tienen o han sufrido trastorno musculoesquelético terminan siendo pensionados por el sistema de AFP y no por el sistema mutual. La cifra es de un tercio de los casos de que personas que están jubiladas por sistema musculoesquelético y que pudiésemos cuestionar si acaso correspondía haberse jubilado por el sistema de pensiones común, donde todos estamos, o tuvieron que haberse jubilado por el sistema mutual. La tasa de rechazo es una tasa bastante complicado. Dice Claudia Acuña, acá también desde redes, Claudia Acuña Correa, desde redes sociales. Buenas tardes. Exactamente lo he visto en los trabajadores de La Vega, Feria Libre, pesquineros, pescadoras, personas que a pesar de estar, ¿no es cierto?, trabajando, quedan fuera muchos de ellos del seguro social, que trabajan Claro. desde la niñez y que para peor tienen un desgaste físico que ni siquiera es considerado trabajo pesado, efectivamente, no, lamentablemente lo hemos venido diciendo en todos y cada uno de los seminarios. Me han llamado a los ministros pidiendo por favor que siga molestando con el tema del empleo informal. Ahí César Campos estaba con el sobrino, ¿ya? Con nuestro sobrino, el hijo del César. ¿Ya? Así que efectivamente, ya, yo insisto, tenemos datos solamente de 6.450.000 trabajadores. Y ya esa pura mirada es mala. Y en total son 11 millones y tanto. Y según el INE son cerca de 13 millones de trabajadores. O sea, ¿qué está pasando con casi el 60% de los trabajadores en Chile? No tenemos idea, no sabemos. Que un dato que desde la academia, desde lo técnico, desde el colegio de expertos, desde los amigos de la Sociedad Chilena de Ergonomía, Carlos también es parte de la Sociedad Chilena de la Ergonomía, estamos tremendamente preocupados, estamos complicados porque va a ser un tema complejo. Carlos, lo están Bueno, preguntando. Dime. dime. No, dime tú. Mira, lo están preguntando por interno, ¿no? Y yo te la voy a tirar en público para que me respondáis. Ahora te saqué el pillo. ¿Cuándo hacemos un convenio con la Universidad de Atacama para que nuestros colegas del norte puedan especializarse en esta área? Bueno, cuando quieran. Digamos, esta colaboración yo creo que debe ser sustentable en el tiempo, en el sentido de que nos permita tener, digamos, un convenio que puede servir tanto para el diplomado de ergonomía como para los cursos cortos que hacemos o los magísteres que dicta la universidad, porque también nosotros en el Magíster de Salud Pública también hemos tenido expertos en prevención que lo han hecho, digamos. Entonces, creo que tener un convenio con, en este caso, el Colegio de Expertos, están abiertas las puertas para eso y no hay problema. Y de hecho, para nuestra próxima versión, por lo menos tengo ya el visto bueno de la directora del programa, digamos, podríamos hacer descuento especial para el Colegio Experto. De hecho, lo hicimos aquí para el Coresemin, ¿ya? Exacto. Pero para, digamos, para el Colegio Experto sí podríamos hacerlo, eso no sería, digamos, un problema. Al Súper, Carlos. contrario. Nosotros estamos muy interesados, y le hemos dicho a todas las universidades, hay que hacer investigación en materia de prevención de riesgo, en materia de I+D aplicada a la prevención, de ir sabiendo lo que está pasando, teniendo datos, y tú trabajaste en el ministerio, tantos datos no tenemos, ¿ah? Hay una falsa teoría ahí. ¿Ya? Muchos creen que Chile tiene una gran cantidad de datos, una gran cantidad de cifras, y la realidad no es así. Tú mismo dijiste en la presentación, a veces miramos a los países al lado como que nosotros fuéramos los dioses de la seguridad y salud ocupacional en habla hispana,
hay algunos países al lado que en silencio han avanzado en ciertos aspectos bastante más que nosotros. Recordemos que, si la memoria no me falla, la 1128, la ISO 1128, 1125, entre la 11.115, son bastante más antiguas que lo que nosotros hicimos después con los protocolos, ¿ah? No es casualidad, eso ya algunos países la habían ido implementando. En el caso de Perú, tiene un avance importante en eso, en estas Sí, de materias. hecho, Perú bajó el límite de peso mucho antes que nosotros. Sí, yo estuve en Perú, en la Universidad de Lima, estuvimos dando charlas, que hicimos conferencias con ellos, con Vanessa de Perú, una tremenda profesional, y ellos nos preguntaban a nosotros, y yo cuando les contaba que no, estos de ustedes antes que nosotros no los creían, ¿ya? Y nosotros los compramos el cuento que nuestra ley es espectacular, que es súper buena, la única en el mundo, la mejor, y si Sí. le sacamos el polvo, la verdad es que estamos bastante atrasados, ¿ya? Mira, yo creo que, o sea, una de las cosas que quizás este periodo de confinamiento también ha servido, a nosotros como programa en particular nos ha servido para reconectarnos con muchas personas, digamos, latinos particularmente, que están en otras partes del mundo, digamos, y que son de esta especialidad de la ergonomía, de poder compartir, digamos, y ver que hay cosas que se pueden hacer, que hoy día, bueno, hace tiempo atrás, ¿cierto? Ahora todos hablamos del tema del teletrabajo, ¿cierto? Y decimos, bueno, se podía. No estamos haciendo un teletrabajo real, ¿ah? De eso, nosotros de hecho hicimos un webinar, o sea, es real, pero no es el ideal. Ideal. Hicimos un webinar sobre el teletrabajo en pandemia, ya justamente por dar esa orientación, pero lo que voy es que en el fondo la pandemia hizo caer paradigmas. Uno de esos, digamos, es que se podía avanzar en teletrabajo. Es cierto. También que se podían hacer cosas, digamos, que pueden llegar a mayor población. Por ejemplo, nosotros hablamos de teletrabajo, pero lo que estamos teniendo en este rato es un intercambio, digamos, de manera abierta entre un grupo colegiado, que son ustedes los expertos, pero que además difunden esta información por redes, y nosotros que estábamos, digamos, en la universidad, que a lo mejor si no hubiésemos estado en esta condición, habríamos pensado en la lógica más de hacer algo, un seminario, qué sé yo, una cosa como más tradicional, como se hacía antes, y que nosotros de hecho hemos hecho bastante. Pero eso derriba un paradigma, como también otros que se están dando en el marco de ni hablar de la protección social, que han reflejado de que se requieren cambios, o sea, se tiene que romper ese statu quo. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, bueno, hay muchas carreras del área de la salud, en este caso de los expertos en prevención, que a veces dicen, bueno, los campos están sobresaturados, dicen, ¿cierto? Y es cierto, efectivamente, digamos, la empleabilidad ha ido cayendo. Pero si uno no lo ve desde el punto de vista de la empleabilidad, sino que lo ve desde el punto de vista de la necesidad que tienen las poblaciones, en este caso, de recibir esta prestación que es la prevención de riesgo, estamos muy lejos de llegar a una cobertura aceptable, muy lejos. Y si vamos más allá, tú hablabas de las personas que están fuera del sistema, ¿cierto? Que están fuera de la cobertura social, que hoy día son visibles por la pandemia. Hay un gran grupo de sectores de actividad que no son objeto ni de la fiscalización ni de las normativas. Entonces, también hay un rol que tiene que cumplir no solamente el Estado, también tiene que hacerlo la academia en cuanto a hacer visible también los contextos laborales de esos grupos. ¿Ya? Un poco, nosotros estamos trabajando en eso acá en la Universidad de Atacama, que podríamos, de hecho tenemos algunas iniciativas de hacer actividad en altura geográfica y minería, que es evidente es una región minera, pero nuestro primer proyecto está orientado a la salud del trabajo de los profesores, porque sabemos que es un lugar donde de ergonomía se ha hecho muy poco. Entonces, eso también son decisiones que se tienen que tomar, que son decisiones más micro, que pueden tomar las universidades, por ejemplo, en cuanto a investigación, pero que si tuviéramos realmente, por ejemplo, un plan nacional de investigación en salud ocupacional, un fondo para investigación, por ejemplo, que sea, digamos, no hablemos del fondo de la ley, sino que hablemos de un fondo de verdad, como por ejemplo ocurre en países latinos como Colombia. Exacto. O sea, a mí me tocó muchas veces, por ejemplo, discutir esto en el ministerio, cuando discutíamos la política además, porque decíamos, bueno, ¿por qué no se pueden hacer cosas que se hacen en otros países acá cerca? Colombia tiene, por ejemplo, modificada su ley de accidente, su definición de enfermedad, ¿ya? Que recoge todos los criterios de la OIT
para incorporar el nexo epidemiológico y salir de este paradigma digamos, de la única causalidad, que es lo que nos tiene, digamos, con estas tasas de rechazo en los músculos esqueléticos. Y bueno, y cambiar los reglamentos. Y ellos están bastante más avanzados en generar especialidad en salud ocupacional, en ergonomía, en higiene, también a través de los reglamentos, y también en tener fondos para la investigación y la prevención que son tributados por entidades privadas. O sea, son aseguradoras declaradas privadas con fin de lucro y aportan en el fondo igual un 1% a este fondo que es administrado por el Estado. Por el Entonces, Estado. esas cosas se pueden hacer. En Canadá, digamos, que fue la experiencia que nosotros tuvimos, se estructura la prevención teniendo al centro el Ministerio de Educación, porque lo que se busca es tener, digamos, un cambio en la cultura preventiva. Entonces, con las platas del seguro se financia los centros de investigación, las becas de posgrado en ámbito de higiene, ergonomía, qué sé yo, los, digamos, estudios. Entonces, son cosas en las cuales hay que pensar. Yo digo que nadie nos puede impedir pensar, digamos. Y yo creo que ahí pasar a la acción quizá, y en eso tengo que reconocer que admiro también lo que tú has planteado como desafío, que tienen también los gremios en cuanto a el rol político que cumplen en la salud del trabajo. O sea, la salud ocupacional y la salud del trabajo no es, digamos, una situación que esté fuera de la esfera del poder en el fondo, porque se da esa relación dentro de la empresa y se da también con los gremios. Entonces, obviamente que para que existan modificaciones que permitan visibilizar, por una parte, el rol que deben cumplir los responsables en seguridad y salud del trabajo, las especialidades que se están dictando en higiene ocupacional, en medicina del trabajo, en ergonomía, bueno, tiene que haber una acción que no va a venir evidentemente necesariamente desde las empresas para que se reconozcan esas especialidades. Y otros países ya han avanzado en eso y están en nuestro propio contexto latinoamericano. Entonces, yo también dejaría esa reflexión un poco hacia dónde se puede avanzar. Porque la política marcó, digamos, los principios y valores. Pero lo que tiene que hacer los cambios es lo que se pueda lograr con el programa y las modificaciones que vengan de ahí para adelante. Justamente, y en eso estamos, hemos hecho un esfuerzo titánico, gigantesco, con algunos dolores de cabeza. Muchos colegas creen que esto es llegar a hacer cosas, de que hay que negociar con un montón de gente, con los parlamentarios, con los ministros, con el subsecretario, hay que hablar con la CUT, con la NEF, y son como 7 confederaciones de trabajadores, hay que hablar con los gremios, Con los eh, empleadores. con los empleadores, con los empresarios, que no se enojen las mutuarias. Es un trabajo súper, Hay que súper mantener un equilibrio. claro, y hemos avanzado 1 kilo. De hecho, hay una propuesta ahí sobre la mesa que nosotros denominamos Prevención 2030, que fue entregada al Ejecutivo, que fue entregada al Legislativo. La semana pasada venimos hace un mes dando distintos puntos de prensa en distintas revistas de especialidad en la prevención, explicándole en qué consiste esta visión 2030, y con un objetivo, yo lo digo sin miedo, porque estamos hablando de política pública, no de política partidista, ¿ya? Con un Bueno, objetivo, a eso me refiero con el rol político en el fondo. O claro, sea, esa situación se da siempre, es una acción política en el fondo. es una acción política, y con un objetivo súper claro, ¿ya? Que ningún trabajador, que ninguna ocupación quede fuera del modelo de seguridad social. Es el mínimo estándar que nosotros como país debemos optar, que todas las relaciones laborales, más allá en el contexto que se den, deben estar incluidas, porque si no nos faltan datos, si no, no podemos construir políticas públicas, si no vamos a seguir con este mismo problema que venimos teniendo hace 20 años, donde por una parte aparecemos con cifras hermosas, pero por otra parte cuando empezamos a estudiar las cifras, a estudiar el dato, nos damos cuenta que la realidad no es así. Y lamentablemente lo está pasando muy fuerte en el modelo de seguridad social en Chile, y nosotros creemos que los colegios profesionales tenemos que dar una opinión técnica y seria en esa. Te cuento algo para la próxima semana, Carlos. Te vamos a tener invitado para la próxima semana, porque 7:30, 19:30, vamos a tener en el sillón al subsecretario del Trabajo, a Fernanda Raúl. Vamos a estar conversando sobre los aspectos de seguridad y salud ocupacional en la ley de teletrabajo, una ley que nosotros participamos muy fuertemente, que en primera instancia no consideraba las materias de seguridad y que después de una larga negociación hoy día las incluye. Ya sé que es un tremendo avance. Algunos dicen, oye, ¿por qué hicieron eso? Que bueno, el teletrabajo es una realidad y es ahora ya,
y tenemos que tratar de regularlo de la mejor forma. Carlos, últimos 30 segundos para que nos entregue un mensaje a todos. Hay muchas preguntas de redes sociales, está preguntando Marinita, está preguntando Constanza, pero lamentablemente esto tiene una hora de término, tenemos que respetar los tiempos de todos. Carlos, 30 segundos. Sí, Un sí, impulso. yo vi que hay muchos comentarios, me imagino que de los temas más de la norma técnica, así como la pregunta precisa y todo, yo les puedo dejar mi contacto con Alejandro si quieren hacer las preguntas por correo, también las pueden escribir a ergonomia@uda.cl, ¿ya? Y bueno, con tiempo, no digo que va a ser inmediata la respuesta, pero voy a tratar de responder las que lleguen, ¿ya? Así que queda abierto. Quería, digamos, bueno, más que nada agradecer digamos, espacio que me han otorgado, digamos, de poder interactuar con un gremio que creo que es súper relevante. O sea, si el gremio más relevante en la prevención en Chile debe ser, digamos, el Colegio Experto en Prevención, con la Socherco, obviamente. Pero, digamos, sí me parece muy relevante. Solamente, más que hacer una reflexión final, me gustaría compartir la página, digamos, de nuestro programa, ¿ya? Porque en ella nosotros, bueno, hay información sobre lo que hacemos, nuestra misión objetivo, nuestro equipo académico, la asistencia técnica que hacemos, la línea de investigación y todo, también hay enlaces de interés, pero en particular en el proceso de la pandemia, nosotros hemos estado haciendo una serie de webinars, ya hemos hecho 5, y habitualmente tenemos la información disponible acá. Hoy día no tenemos un webinar programado, el último que hicimos fue justamente sobre el reglamento de seguridad y salud en teletrabajo, donde participó Enrique Pérez y Pedro Contador de la Subsecretaría de Previsión Social, que son básicamente los autores del reglamento, y esa información está disponible en nuestro canal de YouTube. Así que ustedes pueden ingresar acá, si ingresan a información sobre seguridad y salud en el trabajo, también hemos ido levantando documentos que estén en español o algunos propios que hemos generado para información a la comunidad, particularmente la gente que se dedica a la prevención. Y aquí donde dice, pues, si quieres ver nuestros webinars, los lleva, digamos, a nuestro canal de YouTube, donde está, digamos, la lista de reproducción de los webinars de seguridad y salud en el trabajo en pandemia. Ya llevamos 5, hay de teletrabajo hay 2, uno de reglamento y otro de teletrabajo en situación de pandemia. También temas de cómo evitar los efectos del sedentarismo por el confinamiento, el tema de la salud mental, etcétera. Y nuestros seminarios que hemos hecho en la universidad, tanto nacionales como internacionales, están disponibles en ese canal. Así que solamente, digamos, mostrar eso, que está disponible a la comunidad también sobre lo que es la ergonomía, hay varias información y sobre nuestros programas de formación y cursos. Así que si les interesa, digamos, profundizar estas áreas, ya sea en formación, en participación de cursos, seminarios, hay algunos que son... Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país.